Quería ahora dar la bienvenida a los nuevos speakers. Muchas gracias por sumarse a esta conversación. De esta forma estábamos comentando que los 2 años previos lo hicimos presencialmente en el Hotel Sheraton. Estaba previsto esto para este año. Estamos en este formato y les agradezco mucho igual estar ahí. Muy buenos días. Nicolás, buen día. Quería empezar preguntándote de aquella charla que tuvimos hace 2 meses, donde estaban en un periodo de investigación más prematuro. Pasaron cosas. De hecho, el presidente de Pfizer llegó a estar en la tapa de Forbes en los Estados Unidos el mes pasado. Quería si podemos compartir con la audiencia cuáles son las novedades más importantes a nivel de la investigación. Nicolás, ¿estás ahí? Hola, sí, ahora me... Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Aprovecho también para saludar a Cristian y a Juan Carlos, los otros panelistas. Y sí, bueno, te cuento un poco, la verdad que está el programa de desarrollo no solo de esta vacuna de Pfizer, sino en general, están avanzando los programas de desarrollo a una velocidad única, ¿no? Como primera vez en el mundo. Hoy, en el caso del candidato a vacuna de Pfizer, que son 4, que estamos probando en paralelo, ya estamos en lo que son las pruebas en personas, que son los fase 1, fase 2. Esto se está llevando a cabo en 200 pacientes en Alemania y 360 pacientes en Estados Unidos. El objetivo de este fase 1, fase 2 inicial es, primero, como estamos haciendo cosas en paralelo, normalmente uno hubiese ido con una vacuna, después con la otra o la otra. Hoy estamos probando las 4 en paralelo, entonces el objetivo es ver cuál de estas 4 tiene un mejor perfil de seguridad y eficacia y también definir la dosis con el que vamos a seguir avanzando en el programa de desarrollo. Hoy lo estamos probando en individuos sanos, individuos más jóvenes, pero la idea es que a medida que esto vaya progresando y los resultados vayan acompañando, empezar a avanzar a lo que sean los grupos de mayor riesgo, como pueden ser las personas más añosas. Así que bueno, muy contento con la velocidad que está tomando esto. Y bueno, empezar a trabajar también con todo el sistema de salud para ver cómo, una vez que lleguemos a tener algo más concreto, cómo podemos traerlo lo antes posible a los países que lo necesitan. Los tiempos se acortaron mucho. Vos cuando charlamos hace 1 mes y medio estabas muy cauto, como corresponde, a la hora de dar plazos. Y ahora, sin embargo, si ya estamos en esta instancia con las pruebas en personas, ¿cuánto tiempo calculás que si los resultados fueran óptimos se podría alcanzar ya a implementar en distintos países? Todavía soy muy cauto, faltan varios pasos para tener la vacuna, pero sí tenemos un poquito más de certidumbre con algunos temas, ¿no? Hoy sabemos que nos estamos preparando para un potencial uso de emergencia, que eso sería para fin de año, pero bueno, todavía faltan varios pasos para llegar hasta ahí, ¿no? Recién estamos con un número limitado de pacientes en prueba. Esto tiene que incrementar y tiene que, obviamente, demostrar que todo va funcionando como uno espera. Y lo otro que es muy importante es, vamos a tener que tener las discusiones que ya estamos teniendo, pero con los entes regulatorios, porque esa es una discusión que vamos a tomar juntos de cuándo vemos a la vacuna con la suficiente información como para empezar a usarlo en estos casos de emergencia. En todo caso, una de las cosas que hablábamos es uno de los cuellos importantes de la producción de la vacuna va a ser la manufactura, ¿no? Y cómo llegar a niveles de dosis que necesitamos para suplir a todo el mundo. En el mundo hay más de 7.000 millones de personas. Eso va a ser todo un desafío. O sea, el primer desafío es tener éxito regulatorio en el desarrollo y después de llegar al número de dosis que necesitamos. Hoy lo que estamos haciendo en Pfizer es invertir a riesgo en 3 plantas en Estados Unidos y una en Europa para, si todo sale bien, ya para fin de año tener millones de dosis disponibles y mirando ya en el 2021 cientos de millones de dosis. Bueno, esto respondió de alguna manera a la primera pregunta, entonces. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte también a este evento de Forbes. Quería preguntarte cómo llevó adelante Merck toda esta situación, cuáles fueron los distintos pasos y en qué instancias se encuentran ahora. Buen día Alex, buen día Nicolás, Juan Carlos. Aprovecho para complementar un poco lo que
Nicolás decía, ¿no? Creo que acá el tema de la colaboración entre científicos y entre la industria y entre los organismos públicos e investigadores creo que está siendo una clave de esta pandemia. Por supuesto, Merck, como empresa esencial dedicada específicamente a salud y ciencias de la vida, tiene una responsabilidad enorme en avanzar en este tema. Nosotros tenemos foco en dos partes principales que me parece que son igualmente importantes. Uno de ellos es la vacuna, claro, la prevención de esta enfermedad, y desde nuestra división de ciencias de la vida tenemos técnicos asesorando a aquellos investigadores que están avanzando en la vacuna, pero lo que es más importante es que tenemos una tecnología que efectivamente lo que ha hecho es acortar mucho los tiempos en los que las vacunas están disponibles. Pfizer, como contaba Nicolás, tiene un proceso que va por un camino que acelera de determinada manera nuestro camino, por el cual nuestra división de Life Science lo que hace es tener tecnologías descartables, se llaman de single use, en el cual antes habitualmente se utilizaban acero inoxidable en todo el proceso de manufactura, y hoy en día son, llamémosle, bolsas descartables para llegar más a la gente, en el cual uno coloca, utiliza, saca y vuelve a poner otra. Y ese proceso ha acortado al menos un año la producción de una nueva vacuna. Entonces, en aquellos científicos que tienen otras plataformas desarrolladas para tratar o desarrollar vacunas en virus, finalmente estos procesos le dan un año de ventaja. Creo que la tecnología está avanzando a tal punto que oportunidades de este estilo son afrontadas mucho mejor de lo que antes era. Pero también hay otro camino que es el camino del tratamiento. Y yo creo que aquí, como bien decía Nicolás, hay que ser prudente en el desarrollo de estas vacunas porque hay que probar su eficacia y también su seguridad, y que en esta discusión con entidades regulatorias en medio de una pandemia, por supuesto, tengamos o tomemos ciertos riesgos controlados. Pero en el entretanto, el tema del desarrollo de nuevos tratamientos creo que es igualmente importante. En este punto hay varias cosas que están pasando en general en el mundo. Hay cientos de ensayos clínicos con distintas moléculas que están avanzando. Tal vez el más conocido, Organización Mundial de la Salud, el estudio Solidaridad, en este caso tiene 4 ramas de tratamiento. Una de ellas utiliza un medicamento de Merck, que es un interferón, que ya ha publicado algunos datos que han dado cuenta de que hay cierta eficacia en este tipo de tratamientos para estos pacientes. Entonces creo que ahí, en lo que se refiere al desarrollo de nuevos tratamientos, también es otra manera de prevenir en caso que las vacunas demoren o en caso que todavía el desarrollo sea necesario para adelante, se puedan poner de manifiesto. Hoy en día hay varias líneas de tratamiento, hoy en día también por los medios lo ven habitualmente, pero lo que significan algunas, de hecho, que tienen base en Argentina, como el plasma de convalecientes, o también los nuevos desarrollos sobre viejas drogas, como los corticoides, en este caso la dexametasona, que ha dado resultados interesantes, al menos preliminares, como para poder empezar a atacar esta pandemia. Y yo creo que este camino también es un camino súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Creo que también hay que poner ciertos paños fríos en este punto para que la velocidad no comprometa la calidad. Y en este caso creo que también tal vez, pensando que la ciencia tiene más tiempos literarios que televisivos, entonces uno debe ser también prudente cada vez que aparece una nueva droga con cierta potencial acción. El tema de la hidroxicloroquina que va y viene, me parece que es un ejemplo interesante para abordar. Entonces, bueno, ahí en este estudio Solidarity nosotros hemos donado 290.000 dosis a la Organización Mundial de la Salud. Seguramente mis compañeros aquí participan en la fundación de Melinda Gates, que está generando muchos desarrollos, entre ellos parte del desarrollo del plasma que lleva adelante aquí, de plasma de convalecientes, y que esa forma parte también del escalamiento de este tema. Es verdad, entonces, claro, ante esta responsabilidad, la adaptación es muy clara para ser protagonistas en este tema y avanzar hacia encontrar tal vez la solución en el corto plazo. Es verdad, decía Cristian, lo de los tiempos televisivos, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por la ansiedad de la gente y amplificada por los medios, en los últimos 120 días ya hubo como 200 vacunas y 400 curas, digamos, si nos dejamos llevar por la superficialidad de las noticias, ¿no? Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Quería preguntarte, para después de esta pregunta ya compartir distintas visiones de cómo han atravesado esta crisis la industria farmacéutica, concretamente en Bayer, cómo impactó desde el inicio hasta ahora y en qué punto se encuentra.
Buenos días a todos. Primero que todo, hola Alex, hola Cristian, hola Nicolás. Nada, un poco en la misma línea de lo que han dicho Nicolás y Cristian. Nosotros en Bayer estamos en una situación un poco única en el sentido que no solo tenemos la parte farmacéutica, sino también la parte de protección de cultivos. Un poco esta situación nos ha reforzado en nuestra visión de Hunger for None, Health for All. Y también hace más consciente que tenemos una responsabilidad grande al ser una industria crítica en ambas partes. ¿Cómo nos hemos adaptado a esta tendencia, a esta nueva situación? Bueno, primero que todo, reforzar el tema de la responsabilidad. Este es un ente viral muy, muy nuevo y por supuesto no hay ningún consenso desde el punto de vista de tratamiento o prevención. Por lo tanto, nuestro enfoque ha sido más soportar todos los estudios clínicos que se han desarrollado. Como ha mencionado Cristian, hay un par de moléculas que nosotros producimos que están siendo analizadas como potenciales tratamientos para la enfermedad. Se ha hablado mucho de la hidroxicloroquina, se ha hablado del interferón, que nosotros también tenemos en nuestro portafolio. También hemos soportado varios gobiernos desde el punto de vista de testeo, ejemplo crítico en Alemania, con las facilidades que tenemos desde el punto de vista de análisis y de laboratorios. Así que esencialmente es mantener este proceso, digamos, de la manera más responsable y completamente de acuerdo con lo que dice Cristian. Es generar un balance entre la ansiedad de buscar una solución para esta situación y mantener una responsabilidad como industria en garantizar que lo que se genere tenga los niveles de calidad y de riesgo-beneficio adecuados. ¿Cuál fue el mayor impacto que tuvo la industria farmacéutica con esta pandemia? ¿Qué pasó que nunca había pasado hasta ahora? ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? Bueno, si quieres... Juan Carlos, que venís hablando vos y después vamos con Nicolás. Sí, mira, de hecho tiene muchos vectores el impacto y podría decir que todos los días nos sorprenden nuevos ángulos. Creo que ha habido impactos tanto desde el punto de vista de cadenas de distribución, por ejemplo, donde hemos tenido que revisar ciertas decisiones que hemos tomado en términos de origen de nuestros productos, de materias primas, de cómo hacemos la distribución de nuestros productos. También es muy importante el tema de salud de nuestros colaboradores. Obviamente es nuestra prioridad número uno ser responsables y garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y eso nos lleva a tomar decisiones todos los días. El hecho de que seamos industria crítica, por ejemplo, nos habilitaría para tener las personas en nuestros sites, pero hemos tenido que tomar decisiones en términos de balancear nosotros mismos con responsabilidad qué es crítico y qué es no crítico. El manejo de prioridades es un manejo diferencial. Y finalmente creo que hay tendencias también del consumidor que están afectando fuertemente la industria y que nos ha obligado a reaccionar, tanto desde el punto de vista de compra, la distribución de la venta, digamos, entre diferentes clientes está cambiando porque la gente busca soluciones más de proximidad, más digitales, etcétera, y eso ha acelerado ciertas tendencias que ya veíamos en el mercado y en otras áreas, como también desde el punto de vista de recomendación y de conexión con los profesionales de la salud. Sin duda el tema de la visita médica y de las herramientas digitales en ese contexto es un tema que está cambiando y que hemos tenido que tomar muchas decisiones en ese sentido y los consumidores no se están acercando tanto a los médicos o a los centros de salud para pedir consejos, seguir ciertos procedimientos, etcétera. Entonces también es un ángulo que estamos teniendo que tener en cuenta. Nicolás, ¿qué fue lo que más te impactó de esta pandemia, lo que más viste que fue como la gran transformación de la industria farmacéutica, si es que existió algo así? Sí, y alguno de los puntos tocó Juan Carlos, creo que recién estamos comenzando con esto.
la pandemia es un catalizador para la innovación y la tecnología. Creo que recién ahora estamos empezando a entenderlo, si bien es algo que en Pfizer teníamos como prioridad llevar adelante esa carrera digital, siempre el business as usual era difícil de cambiar, ¿no? Y sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que hay este catalizador de la pandemia nos está ayudando a movernos mucho más rápido con eso. ¿Cómo lo veo hoy? Hoy creo que estamos tratando de hacer las cosas bien en este mundo más complejo, usando herramientas que tenemos actualmente, pero también nos damos cuenta que pensar digital o pensar tecnología es distinto, es un acercamiento distinto al negocio, a las interacciones humanas, y es algo que estamos empezando a pensar, digamos, cómo realmente transformamos la forma en que trabajamos para que la parte digital y de tecnología sea una herramienta que nos ayude a agregar valor a todos los agentes del ecosistema, ¿no? A tanto los empleados de Pfizer como los médicos, los gobiernos, así que es algo que creo que estamos recién viendo el principio de esto, que va a ser muy importante. Otro tema, algo que cambió mucho, la parte política, ¿no? Salud normalmente era algo que estaba ahí medio relegado, no estaba muy alto en la agenda política, y obviamente ahora con la pandemia está en el centro, en el foco, ¿no? Creo que esto nos va a dejar algo positivo, que es mejor infraestructura en salud, algo que se está invirtiendo en forma muy importante, pero también está bueno que la gente está empezando a entender un poco más cuál es el rol de la industria farmacéutica y sobre todo el rol de la industria farmacéutica innovadora, ¿no? ¿Qué significa producir una vacuna o un antiviral y cómo esos medicamentos o esas vacunas cambian el rumbo de la historia, ¿no? Y hay ejemplos muy claros de esto, desde la penicilina hasta vacunas que erradicaron enfermedades, el HIV, que era prácticamente una sentencia de muerte y hoy es una enfermedad crónica con la que se vive. Bueno, entonces cómo esto puso en el foco todo eso, y creo que está bueno para entender el valor que tiene la innovación en medicina para todo el mundo. Y creo que los medios también tienen una oportunidad para poder darle un lugar al periodismo científico que generalmente no lo ocupa, ¿no? Bueno, y sobre todo en la Argentina, ¿no es cierto? Que hay dos secciones que son salud, ciencia, bueno, y una tercera que es internacionales, que suele estar bastante descuidada. Estamos muy concentrados en nuestros barullos cotidianos. Cristian, claro. Según tu mirada, ¿qué fue lo que más te sorprendió también en cuanto al impacto que tuvo la pandemia en la industria? Digamos, para agregar a lo que comentaban recién Juan Carlos y Nicolás. No, yo creo que en todo este punto de colaboración y de aceleración, de catalizador, de procesos, creo que es increíble. Mencionaba Nicolás, el HIV estuvo años hasta tratar de identificar qué era lo que estaba pasando y recién de ahí empezar a ver cómo lo atacamos. Años con millones de muertos. Hoy en día, algo que empezó en diciembre, estamos hoy discutiendo a ver si a fin de año ya tenemos la vacuna que vuelva a prevenirlo. Me parece que la aceleración de procesos es tremendo. Creo que la cooperación entre sectores finalmente es muy productiva, y pasa que cuando la política o los países cierran sus fronteras, la ciencia en el fondo abre sus puertas. Y creo que eso es un llamado de atención muy interesante para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un montón de cosas para trabajar, y por supuesto todo lo que es la aceleración de medios digitales y de la digitalización de un montón de procesos que parecían imposibles de hacer, claramente empiezan a cambiar. Algunos hasta menores, como es la receta electrónica, que un paciente no tenga que ir al médico a buscar su receta, y hoy en día se toma como algo natural. No imagino años discutiendo este tipo de procesos, hasta firmas electrónicas en contratos, o hasta cualquier tipo de acercamiento desde la ciencia hacia los médicos para poder continuar con la formación. El congreso más importante casi del mundo en oncología, que se suele hacer en Chicago una vez por año, finalmente se hizo de manera virtual, y no tengo ninguna duda que la gente que pudo acceder a esa información de última hora terminó siendo muchísimo más que la que hubiera sido si solo se hacía presencial. Entonces, se llegó a más de 45.000 médicos, cuando normalmente había 30 y pico de mil médicos en este tipo de congresos. O sea que esto es algo que ha avanzado mucho. Ahora, de todo eso, habrá que ver un poco en el futuro qué cosas de esas realmente quedan. Nicolás mencionaba el foco en salud, en el sistema de salud, entender que la salud es una prioridad. Ahora, esto ¿será igualmente entendido en 5 años? Digamos, esta situación realmente va a cambiar hacia adelante. A mí me parece que cuando discutamos los presupuestos, el año que viene, el otro o el siguiente, el día que encontremos que presupuestos en ciencia y tecnología
y en salud realmente tienen un cambio sustancial con lo que pasó, ahí tal vez el cambio consolida. Me parece que es un tema para discutir a futuro. ¿Crees que esto obviamente no solo para la Argentina, es a nivel global? ¿Creen que, bueno, ojalá que esto pase, ¿no? Que de alguna manera los gobiernos tomen nota y traten de reasignar partidas para fortalecer los sistemas de salud que sin duda fue el gran eje sanitario de esta pandemia en todo el mundo? Seguro que sí, ¿no? Te complemento con algo, digamos, por qué Alemania ha sido tan exitoso en este punto, y en realidad parte de su éxito es la consistencia en las últimas décadas de gobiernos que invierten en salud, y que en el fondo, en un país como Alemania con 80 millones de habitantes, había 40.000 camas de terapia intensiva, de las cuales liberaron 10.000 solo por suspender las cirugías, y un sistema de atención primaria que contuvo esa primera línea de pacientes contagiados que no necesitaban cuidados intensivos, con lo cual esa situación la tomó Alemania con lo que construyó. Entonces, digo, ahí ese es el punto clave, ¿no? Y el contraste con Italia, ¿no? Que de hecho, por más que afectó a una región específica, se desnudó una situación de desfinanciamiento del sistema de salud de los últimos años. Quería preguntarles, el año pasado, cuando ustedes imaginaban el 2020, seguramente tenían otros planes. ¿Cómo se redireccionó? ¿En qué medida esta pandemia alteró los planes de cada una de sus compañías con lanzamientos a nivel local e internacional? Nicolás o Juan Carlos. Bueno, empiezo yo. La verdad es que no, los planes no se alteraron en cómo llevarlos adelante. Y te cuento un ejemplo. Estamos teniendo esta semana lanzamientos de una indicación nueva para una enfermedad inflamatoria, también de una vacuna, y estos hubiesen sido eventos que íbamos a tener, obviamente, como Forbes Health Summit en un hotel, en un salón, y lo estamos teniendo de esta misma forma digital. O sea que los planes, que para nosotros nuestra estrategia más importante es traer medicamentos innovadores que cambian la vida de los pacientes a Argentina. Eso seguimos ejecutando en esa estrategia, y después lo otro es seguir trabajando en el acceso de esos medicamentos a la gente que lo necesita. O sea, no cambiaron los planes, cambiaron mucho, de una forma radical, como todos sabemos, las formas de estos lanzamientos virtuales a también de cómo trabajamos internamente con todos los distintos agentes del sistema. No cambió el qué, sino que cambió el cómo. Claro. ¿Y cómo fue en Bayer esto, Juan Carlos? No, yo diría muy parecido, concuerdo completamente con Nicolás. Yo creo que los planes a mediano y largo plazo estratégicos se mantienen. Sí hubo un periodo, especialmente en los primeros meses de la pandemia, donde el foco fue, digamos, reorganizar la operación ante el nuevo contexto, pero en general la dirección estratégica se mantiene consistente. También creo que la situación lo único que ha hecho es reforzar que nuestra orientación estratégica en Bayer está alineada con la realidad del mundo. Entonces, un poco sí, mantenemos los planes, un poco varió el cómo, y sí cambiaron un poco los tiempos, digamos, en el cortísimo plazo, dado que hubo un periodo donde claramente nuestro foco fue adaptar la operación al nuevo contexto. Y Cristian, también similar, el cómo de Merck también varió, ¿o tuvieron cambios de planes sustantivos en algún área? Bueno, yo creo que Merck tiene una situación particular, ¿no? Merck, como empresa familiar, 352 años de vida y 90 años en la Argentina, claro que sí, ha pasado por muchas pandemias. Y cada pandemia finalmente termina fortalecido un poco hacia adelante. Entonces, el grado de responsabilidad que Merck tiene en esto es muy importante, y desde nuestra parte de ciencias de la vida, que asistimos a diagnóstico y prevención con vacunas, nuestro negocio se focalizó 100% en COVID como una prioridad estratégica. A nivel mundial, Merck está atendiendo prioritariamente a todo aquel que tenga un desarrollo para prevenir o para desarrollar algún fármaco o vacuna que esté relacionado con COVID. Entonces, acá tenemos un tema tal vez diferencial de cambios, no diría de prioridades, sino agregar prioridades, pero priorizar de otra forma lo que creemos que es una urgencia para la humanidad.
Y por supuesto, el resto de los lanzamientos, tal como decía Nicolás, cambian de formato, tenemos otro tipo de interacciones, pero los planes están firmes. De hecho, compartimos un desarrollo con Pfizer, en este caso, un producto oncológico, ha tenido resultados extraordinarios publicados en estos últimos tiempos y seguiremos trabajando exactamente bajo el mismo formato. Por supuesto, al principio, en los primeros días de marzo, fue un desafío, ¿no?, para los pacientes, para los pagadores, para el sistema de distribución. No hay vuelos en la Argentina. Llevar en esos momentos los medicamentos al interior ha sido un desafío. Por supuesto, 10 de adaptación, 15, y hoy en día diría que todo funciona al 100%. ¿Qué aspectos de esta nueva dinámica, ya sea desde la colaboración que contaba Nicolás, Cristian, la colaboración a nivel global llegó a niveles por ahí impensados, los métodos de comunicar nuevos lanzamientos obligados por este canal, la experimentación quizás con algunas drogas que estaban abandonadas o perdidas en búsqueda de nuevas opciones? ¿Qué creen qué nuevas dinámicas van a prevalecer después de esta pandemia? ¿Qué llegó para quedarse? Nicolás, Juan Carlos. Okay, no, yo creo que está sin duda el elemento de las herramientas digitales. Nicolás lo mencionó. La industria farmacéutica por naturaleza no es la industria más rápida en reaccionar, y eso tiene un fondo fundamental en el sentido de responsabilidad y de garantizar que el ofrecimiento que hacemos a los consumidores o a los pacientes sea de la calidad necesaria. Así que yo lo que veo es que se van a flexibilizar ciertos procesos y un poco lo que enseña este nuevo contexto es que la capacidad de reacción de la industria es un poco más rápida de lo que todo el mundo pensaba. Así que creo que dos elementos: nuevos instrumentos de comunicación y de administración del negocio, y un poco más de flexibilidad y velocidad en algunos procesos, van a ser dos cosas que sin duda van a quedarse. Nicolás o Cristian. Creo que por mi parte, pensando en esto, realmente revolucionó la forma en que nosotros desarrollamos un medicamento o una vacuna, ¿no? Pensar que normalmente desarrollar un medicamento nuevo lleva entre 7 a 10 años, y hoy los tiempos están acortados en una forma muy importante. Creo que tampoco es sustentable hacerlo así con todos, ¿no? Porque el foco que tenemos hoy en COVID, en la vacuna, en los antivirales, no es un foco solo de Pfizer, que es, pero también es de todo el mundo, ¿no? Y se está trabajando 24 horas al día para avanzar esto y llegar lo antes posible a las manos de la gente que lo necesita. Entonces creo que eso mismo no es sustentable para mantenerlo en el tiempo y en todos los procesos de desarrollo que tenemos, pero sí que estamos aprendiendo a acortar estos procesos, ver dónde hay algún tiempo redundante, dónde se pueden tomar más riesgos, como hacer cosas en paralelo, y yo creo que eso va a cambiar cómo de acá moviéndonos adelante desarrollamos los productos. Eso sería lo más importante, de acuerdo también con toda la parte digital. Y el tercer punto es la colaboración. Creo que obviamente somos compañías que en muchos casos competimos, pero estamos hablando de salud y hay espacios donde se puede dar esta colaboración para también avanzar la agenda de toda la humanidad o la ciencia juntos, y después competiremos en otras zonas. Así que lo que espero que se mantenga también es el nivel de colaboración. En términos periodísticos, una guerra descarnada entre laboratorios adquiere ahora un matiz de colaboración inédito. Y no solo los laboratorios, pues es todo el ecosistema de salud. Me hablaba también, no me acuerdo con quién hablaba, que me contaba a nivel universidades pasa lo mismo, ¿no? Hay universidades que son como rivales y compiten para desarrollar ciencia básica lo más rápido posible. Y hoy esas universidades también están compartiendo datos, están hablando por teléfono, se están mandando información. O sea que creo que ese es un aprendizaje bastante amplio para todo el ecosistema de innovación en salud. Y Cristian, ¿vos lo ves así también? ¿Qué crees que llegó para quedarse, digamos, y de alguna manera para estar mejor preparados para futuras pandemias, ¿no? Claro, yo creo que sí, que este tema de la colaboración es muy importante, pero también la colaboración público-privada
tiene que ser cada vez más importante. Porque está muy claro que Argentina tiene un nivel de científicos privilegiado, y no por nada tenemos 3 premios Nobel en ciencia de la salud. Digo, esta colaboración, interacción entre la empresa privada y lo público es lo único que hace que la situación realmente avance hasta un lugar donde el paciente tenga un beneficio. Entonces, creo que nosotros desde el ámbito privado tenemos muy claro que en muchas cosas vamos juntos y que tenemos que ir construyendo juntos cosas que probablemente por separado no lo vamos a hacer. Todo lo que conté de la vacuna es, Merck hace el proceso productivo, otra empresa va a vender esa vacuna de Oxford y no somos nosotros. Digo, esa colaboración hace que esto sea posible, que se escale a producciones de miles de millones de dosis de vacuna. Es imposible si no fuera por esta conjunción de tecnologías, pero también hay mucho, bueno, el otro día escuchábamos aquí mismo, ¿no? El lunes, a Fernando Goldman con su primer desarrollo. Este desarrollo requiere de que siga adelante con otros procesos productivos que seguramente son colaborativos. Así que, ni duda, ojalá, a veces uno cree, es una expresión de deseo, ojalá esto llegue para quedarse, pero claramente eso fue una reacción a la pandemia muy importante. Lo otro, si quieren, estaría bueno también que cuando uno hoy en día, como muchas empresas lo hacen, y para Merck sin duda es una prioridad, y que dicen, la gente es importante y la continuidad del negocio también, la gente siempre fue importante y también debe seguir siéndolo, ¿no? Entonces, también en ese punto me parece que es un foco para poner en las empresas para adelante, y claro, la digitalización sí llegó para quedarse, ojalá en eso podamos avanzar mucho. Y en los procesos de aprobación también regulatorios, me parece que ahí hay una modernización necesaria. Tal vez también uno tendría que poner una mirada en este punto general y también, si quieren, local, que me parece que ahí hay muchas cosas para trabajar juntos y tal vez tener la misma dinámica que a lo mejor hoy investigadores tienen para llegar a tener rápidamente un test de PCR en Argentina, de desarrollo nacional. También podamos tener una colaboración de esas características para poner innovación en manos de la gente mucho más rápidamente. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que tuvieron o la mayor dificultad con la que se encontraron en esta pandemia? En cualquier nivel, puede ser a nivel organizacional, a nivel de los desafíos para implementar procesos, a nivel personal, de poder congeniar distintos aspectos. ¿Qué fue lo más difícil, el mayor obstáculo con el que se encontraron y cómo lo superaron, si es que pudieron superarlo? Bueno, yo creo que un poco pasa por el nivel personal y es el tema del contacto personal con personas. Estamos en proceso de adaptarnos a esta nueva realidad. Creo que al final tendremos que encontrar un balance para a pesar de estar lejos, mantenernos conectados, pero sí, eso personalmente creo que es el mayor obstáculo. Creo que desde el punto de vista tanto de procesos como de sistemas, como de reacción del equipo, desde el punto de vista operativo, la empresa ha reaccionado muy bien, tanto en Argentina como a nivel mundial. En mi opinión, pasa más por cómo manejar estos procesos personales desde el punto de vista de work-life balance, desde el punto de vista de comunicación interpersonal, desde el punto de vista de adaptación a la nueva realidad. Yo creo que eso es lo que más nos ocupa en este momento, acompañar al equipo, estar con ellos. No es solo cuidarnos desde el punto de vista de no salgan a la calle o no visiten una farmacia o no estemos en las oficinas, es más desde el punto de vista holístico cómo logramos construir un ecosistema sostenible en este contexto. Nicolás, Cristian, ¿qué fue lo que más les costó o el mayor obstáculo con el que se encontraron? Para mí, de acuerdo, un poco en línea, dos cosas, ¿no? Inicialmente, a nivel personal, me llevó un tiempo hasta que me pude estructurar en esta nueva forma de trabajar desde casa. Creo que lo importante es que, más allá que ya veníamos trabajando ocasionalmente de casa, esto es algo distinto, ¿no? Porque obviamente uno trabaja de su casa cuando los chicos están en la escuela, cuando no hay una pandemia afuera. Entonces, cuando todas estas cosas se juntan, fue la tormenta perfecta, ¿no? Entonces,
inicialmente por ahí trabajaba en mi habitación, de la cama, ¿viste? Hasta que realmente me puse cómodo físicamente. También con los chicos y mi mujer tenemos una rutina, encontramos la forma. Eso es algo que nos ayudó un poco. Y también a nivel más de la empresa, lo que más extrañé o más extraño es ese contacto personal, ¿no? La empresa es un lugar donde no solo vamos a trabajar, sino también pasamos muchas horas, tenemos afectos, amistades, y eso es algo también que se extraña. Estamos intentando hacer cosas para suplir esa falta. Uno de los ejemplos que hicimos una mateada virtual hace unas semanas que estuvo muy bueno, porque nos fueron contando cada uno de las personas que participaron un poco cuál era su vida, su realidad en la pandemia, tanto laboral como personal. Y bueno, está bueno porque te metes en la casa de otra gente, comparten cosas más personales, y fue una forma de acercarnos y tratar de achicar esa distancia. Y lo otro, que es un poco lo que hoy más me preocupa a nivel de negocio, pero también a nivel de salud pública, es sobre todo hay especialidades como puede ser la cardiología, la neurología, la oncología, donde los resultados que tengas con el tratamiento dependen mucho del diagnóstico temprano y la continuidad del tratamiento. Y hoy estamos viendo que la visita a los médicos cayó alrededor de un 70%, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa, que va a tener consecuencias, y el mensaje para todos es cómo encontramos la forma de usar la telemedicina cuando es posible para seguir consultando al médico cuando lo necesitamos, y si no, ir a buscarlo al médico también tomando todas las medidas que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente distanciamiento social, lavado de manos, tapabocas, pero creo que es importante empezar a dar ese mensaje también a la gente de que hay cosas importantes que no pueden esperar y que pueden tener consecuencias importantes si no lo hacemos en tiempo y forma. Cristian. Sí, me parece que el último punto de Nicolás es súper importante. Hay si quieren, un tema a ocuparse a nivel general de salud pública. Pasa en cardiología mucho con los pacientes con infarto que nos consultan. Finalmente esto termina en detrimento de la mortalidad. Tratamientos oncológicos están demorados. Y toda esa situación me parece que es un tema grave y que también nos debe ocupar. Tal vez hasta un mismo nivel, si quieren, que la pandemia, ¿no? Que me parece que ahí hay un punto. Desde el principio comparto lo que decían también Juan Carlos y Nicolás. El tema de la interacción personal con los equipos, por supuesto, ha sido un desafío, sobre todo en un principio. La virtualidad tiene sus cosas positivas, pero también complica algunos procesos, o a lo mejor complica también cosas que a lo mejor uno resuelve en 5 minutos y requiere ahora mucho más tiempo. Esto también de alguna manera estresa a los equipos. Uno debe aprender a trabajar desde la casa. Bien decían que no es lo mismo trabajar en casa con la casa funcionando que trabajar en casa solo cuando los chicos están en el colegio. Me parece que ahí hay un desafío que hemos tenido muy fuerte, sobre todo con las madres, con chicos que están en la primaria, y eso generó una cantidad de acciones para hacer. Creo un poco la salida de todo esto anduvo por un par de lugares. Uno de ellos fue parecido a los mates. Yo tomé un café virtual con todos los empleados de Merck, desde el primero hasta el último, para poder entender qué es lo que pasaba y cómo podíamos ayudarlos a salir adelante. Fue súper interesante, muy rico, muy interesante para tener este comportamiento de agilidad en el management, ¿no? Detectar un problema, resolverlo y rápidamente a la semana siguiente que esto estuviera hecho. Me parece que eso es una salida muy interesante para avanzar. Y lo otro, que por supuesto esos días del 20 de marzo, al principio, cuando había que salir a la calle ante una situación inesperada donde nadie sale, y nuestra gente que está en las plantas o en el control de calidad debe salir igual, un poco entender y volver hacia este punto de cuál es el propósito de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en el propósito de las compañías farmacéuticas creo que está un poco la fuerza, la fortaleza de los equipos para seguir trabajando y dando un poco más de lo que corresponde en términos de ayudar al otro. Entonces, aquel que tenía que salir ese 20 de marzo exponiéndose a ese peligro que nadie conocía, está entendiendo que cada pequeña cosa que hace deja más cerca a un paciente con un problema oncológico de su tratamiento, pero que ese propósito es lo que da fuerzas para todos para seguir adelante y avanzar en esta coyuntura que nos toca vivir. ¿Cuándo imaginan que tendremos una vida normal? Yo creo que hay que apoyarse un poco en las experiencias de otros. No creo que la ventaja de ser una multinacional es que estamos en permanente contacto con otras filiales y tenemos de 2 a 3 veces por semana comités de crisis donde vamos tomando
experiencia de los demás. Yo creo que desde lo que pasó en Asia a principios de enero estamos recibiendo información y esta ola pasando por Europa y ahora Latinoamérica, entendemos que como las cosas han avanzado, yo esperaría que en un par de meses empecemos a tomar cierta normalidad sobre esto, al menos es lo que vemos en este punto. Tal vez la buena noticia es que lo que nos ha pasado en todos lados, que los planes que la gente tenía o los negocios tenían de recuperación hacia adelante, normalmente la realidad los ha superado a todos. Si uno esperaba una recuperación X, en general estaba 20% por arriba de lo que se esperaba cuando la sociedad reaccionaba. Tal vez ojalá no llegue esa misma ola, no solo de lo malo, sino de lo bueno también por este lado, ¿no? Ojalá que sí. ¿Ustedes también confían que en nuestra primavera quizás ya vayamos recuperando cierta normalidad? Sí, de acuerdo. Debería ser un par de meses, en mi opinión, para recuperar una cierta normalidad, pero creo que la palabra clave es cierta normalidad. Todavía creo que estamos reconociendo elementos de lo que va a ser esta nueva normalidad. Y también hay sin duda ciertas tendencias de los consumidores que están para quedarse, así que va a ser interesante ver, más allá de la recuperación económica, que estoy de acuerdo con Cristian, creo que está demostrando en la mayoría de los países ser una realidad, cómo va a evolucionar la vida en ciertos aspectos que todavía no están definidos, desde el punto de vista de escolaridad para los chicos, desde el punto de vista de esta colaboración que ha estado tan mencionada acá, en fin, el trabajo en casa. Hay muchos elementos que creo que todavía se están descubriendo globalmente. Creo también que es importante tomar aprendizajes de otros países para entender que el contexto cultural y aspectos como la disciplina social no son iguales en todo el mundo. Así que creo que sí va a haber un proceso de adaptación y de encontrar esa nueva normalidad para cada uno de los países. La ventaja es que si algo tiene bueno esta situación es que ha sido un poco democrática desde el punto de vista de todos los países del mundo han estado afectados. Y eso nos permite, digamos, aprender y generar las diferencias donde se vean. Nicolás, ¿cuál es tu...? Por mi parte, sí, obviamente difícil predecir, ¿no? Esto creo que es una situación que cambia, si no día a día, semana a semana, pero creo que a mí lo que me da, primero, creo que vamos a volver a una nueva normalidad y eso significa que el distanciamiento, los cuidados higiénicos van a estar por un tiempo largo y ahí contamos con la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir estar afuera si todos respetamos estas nuevas reglas y estar en ese escenario en el que vamos a ser más libres por más tiempo. Eso es lo primero. Y lo otro, lo que me da esperanza es ver lo que está pasando en Italia o España, ¿no? Que pasaron la tormenta, hoy ya están con una actividad mucho más parecida a lo normal y no se están viendo saltos de vuelta en la enfermedad. Así que eso es muy buena información. Esperemos que siga así porque nos habla de que por haber segundas vueltas o lo que pasa después que empezamos a salir después del pico no sería tan grave como la primera vez, ¿no? Y no podría permitir seguir estando afuera con estas normas y estos cuidados que van a estar un tiempito dando vueltas. Por lo menos hasta que la industria farmacéutica, sin la ansiedad de los medios y con el profesionalismo de las pruebas correctamente elaboradas, puedan acercarnos una vez más una solución. Yo quería agradecerles a los tres por haber participado y haberse sumado a esta modalidad. Espero que el año próximo nos encontremos personalmente en el Forsam. Muy importante. Cafés como pero personalmente Solo más cerca de la primavera y poder hacer un follow-up de esta pandemia. Muchísimas gracias a los tres por su participación en este Forsam. Gracias, Alex. Gracias, Nico, Juan Carlos. Gracias, Alex. Gracias a todos. Alex, por la invitación.